Bienvenidos, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a estar conociendo en la unidad número 4, medios e instrumentos del curso, las formas de control de los servicios, tanto hospitalarios como comunitarios. ¿Cómo vamos a poder controlar? ¿Qué medios? ¿Verdad? Para eso vamos a conocer entonces. Y tenemos lo que es el control administrativo, ¿verdad? Todo ese proceso que hemos venido conociendo, el proceso administrativo, el proceso gerencial, ¿verdad? Y entonces hoy vamos a conocer entonces las formas, los medios de cómo controlar. Dentro de ello entonces tenemos las formas de control y para ello pues una de las instrumentos o herramientas es el plan de trabajo. Este plan de trabajo pues nos permite ordenar, sistematizar la información relevante para realizar un trabajo. Puede ser una exposición también, ¿verdad? Entonces, también para planear una actividad en un tiempo, en un periodo dado. Puede ser anual, puede ser cada 6 meses, puede ser al mes, puede ser cada 3 meses. Un plan de trabajo tiene varios propósitos. Y en primer lugar, el principal propósito es que se olvida con frecuencia, lo cual es un instrumento, una herramienta, ¿verdad? Entonces, el propósito principal es ser una guía, ¿verdad? Para que no se nos vaya a poder olvidar qué es lo que me compete realizar. ¿Para qué preparar un plan de trabajo? Pues esto nos va a permitir tener una guía para poder dar a conocer las actividades que vamos a realizar, para poder definir el tiempo para alcanzar nuestras metas. También sirve para ordenar lógico y secuencialmente la parte de ejecución. Facilita el proceso de la evaluación. Y por último, podemos decir que es práctico. Una estructura de un plan de trabajo, ¿verdad? Podría llevar una actividad, el nombre de la actividad, institución a donde correspondemos, responsable de la práctica o bien puede ser del trabajo, del servicio, encargado de la institución, el periodo que va a realizar la práctica o el periodo en que se vaya a contemplar esta planificación, la dirección de la institución, ¿verdad? Recapitulando, porque esto ya lo hemos visto, una fundamentación y una justificación, porque lo vamos a hacer. Nuestros objetivos pueden ser generales y específicos. Dentro del cuadro de resumen que puede llevar dice que un objetivo prácticamente son logros. Esos logros pues son deseados, posibles de obtener. Podemos decir también que es la solución de propuestas a un problema. También lleva una meta. ¿Y qué es la meta? Es la cuantificación de los objetivos propuestos, ¿va? ¿Qué tanto logramos? 100%, 75%, 50% de lo que nos propusimos alcanzar. Lleva una actividad. ¿Y qué son las actividades? Pues obviamente van a ser las actividades, las acciones programadas para llevarse a cabo, plazos diversos, ¿verdad? Para poder alcanzar los objetivos que nos hemos trazado. Responsables, tiene que ir una persona responsable quien va a ejecutar esas acciones, quien va a ejecutar, quien va a coordinar, quien va a guiar ese plan de trabajo. Y la evaluación, la forma o el medio que se utilizará para verificar los objetivos que se han alcanzado. También debemos de contemplar el recurso humano, infraestructura, materiales institucionales, en dónde lo vamos a realizar, ¿verdad? ¿Con qué materiales? ¿En qué infraestructura? ¿Un salón o una institución? Asimismo, también podemos tener, ¿verdad?, el plan operativo anual.
¿En qué consiste el Plan Operativo Anual? Este es un documento oficial en que los responsables de una organización empresarial, institución gubernamental, no gubernamental, un hospital, un centro de salud, área de salud, ¿verdad? O un fragmento del mismo departamento, enumeran los objetivos y las directrices que deben cumplir con el corto plazo. Es muy importante realizar este plan operativo, ya que con ello se va a establecer generalmente una duración efectiva de un año, lo que se hace también que sea conocido como Plan Operativo Anual o POA, ¿verdad? Aquí en este POA se va a planificar todo, desde una jeringa hasta el personal con que nosotros vayamos a tener por medio de la dotación de personal, ¿verdad? Entonces es muy importante que quienes van a realizar el POA, pues van a realizar los jefes, ¿verdad? De las instituciones, las jefas de servicio, porque en base a ello, qué cantidad se ha utilizado de material, qué cantidad, para aquí también vamos a necesitar los indicadores también, los indicadores de producción, porque este POA se va a planificar todo lo que vamos a necesitar para el próximo año, ¿verdad? O sea que el POA de este año lo planificaron en el año 2019. Las etapas del POA. Dice que necesita de análisis, de actividades, de realizar en centro costo, fijar productos, subproductos, fijar metas físicas, la población a la que va a ser atendida, los subproductos en cada centro de costo, la asignación de insumos por cada subproducto. La programación de recurso humano también es muy importante. La programación de gastos administrativos, agua, luz, teléfono, mantenimiento, reparaciones, las vinculaciones de las metas físicas, la infraestructura, la consolidación de información en la unidad, el ingreso de información por centro de costo, la aprobación del nivel central, ¿verdad? O sea, aquí se realiza un POA, pero a nivel central lo analizan, lo aprueban de acuerdo a la asignación presupuestaria que tenemos en salud. ¿Y qué es presupuesto? Es otra herramienta que se utiliza en la etapa de la planeación. Asegura el cumplimiento de los planes y contar con un buen presupuesto, ¿verdad? Que tengamos un buen presupuesto va a permitir ejecutar de manera adecuada el plan que hemos planificado. La función del presupuesto. Esta función es programar la distribución de ingresos y egresos financieros, proveer al aprovechamiento de los recursos y apoyar y obtención de los objetivos. Para realizar un presupuesto necesitamos llenar algunos requisitos, como elaborarse por partidas. Estas partidas, por ejemplo, es un presupuesto programarse como partidas relativas a sueldos, mantenimiento y compras. En compras van a entrar todos los insumos, ¿verdad? Jeringas, vendas, papelería, equipo. Proveer cambios e imprevistos. En un presupuesto siempre se programa una partida contingente, es decir, una partida que va a permitir, en caso sea necesario, utilizado para cambios o imprevistos. Por ejemplo, en esta emergencia, ¿verdad? Nadie esperábamos, valga la redundancia, se llama emergencia. ¿Quién lo planificó? No lo planificaron, ¿verdad? Porque es emergencia. Pero, más sin embargo, entonces, ¿verdad? Hay que hacer algunos ajustes a nivel presupuestario, si ustedes han escuchado. Entonces, por ejemplo, en mantenimiento, hay una partida o ver donde un rubro de mantenimiento y podemos realizar algunas remodelaciones para, ¿verdad? Tener contemplado allí a los pacientes que tengan COVID-19, entonces se está haciendo ahí
más que todo un pequeño reajuste, ¿sí? Pero no pueden agarrar de sueldos o de salarios del personal, porque si no el personal se quedaría sin ese salario. ¿Estamos? Fijar ingresos y egresos. El presupuesto incluye los movimientos en unidades monetarias. Por ello, tanto los ingresos como los gastos son considerados al planear. Ser flexible. La flexibilidad en un presupuesto se constituye al hacer el plan presupuestal. Para ello se requiere prever que algunas de las partidas puedan ser intercambiables, no siempre, porque no se pueden disfrazar algunos gastos que no estén recomendados. Por ejemplo, ustedes en su casa hicieron un presupuesto para el mes, pero de repente les van a ofrecer ciertas cosas que ustedes no necesitan y planificaron comprar una cama, por decirles algo, que es muy importante, pero compran una bicicleta, entonces no es lo mismo, ¿verdad? En esa partida, colocar la bicicleta y comprar la cama. ¿Por qué razón? Porque cada uno trae sus partida presupuestaria. Entonces no podemos hacer esos gastos. Lo planificamos para lo planificar. Eso es lo que concierne a ser flexibles en algunos casos. Por ejemplo, en vez de una cama, ¿qué podrían comprar? Una colchoneta. Entonces ahí sí ya va en el mismo nivel de la partida presupuestaria. ¿Entienden? Aprovechar al máximo los recursos disponibles. En el diagnóstico financiero previo a elaborar un presupuesto se aplican medidas para optimizar los recursos. Fijar controles. Los controles del presupuesto se fijan poniendo límites claros, precisos a las erogaciones. Esto con el fin de que se puedan aplicar a lo previsto, propiciando que se incremente un ingreso. La elaboración del presupuesto. La responsabilidad de elaborar un presupuesto corresponde a un equipo. El equipo que programa se forma con los dirigentes, los patrocinadores, los administradores, los jefes de departamento, de áreas y sectores de trabajo relacionados con el presupuesto. Por lo general, la forma de operar de los integrantes del equipo que elaboran el presupuesto es coordinador con administrador, quien es el responsable directo de ejecutar y de accionar el plan. Ya el jefe, pues es como dicen aquí, el proceso presupuestal. Cada jefe de departamento presenta sus necesidades de financiamiento. Posterior, el dirigente presenta el presupuesto global a los socios, quienes a su vez aprueban o modifican las erogaciones. Entonces, ¿esto con qué finalidad? Con la finalidad de elaborar el presupuesto o normar conforme el tipo de funcionamiento, si va a ser funcionable. Entonces, ya les digo, en el área de salud en un hospital, desde una jeringa hasta el recurso humano que es muy valioso. Aquí les traigo un pequeño ejemplo de un presupuesto, ¿verdad? Según el periódico, las cifras para el nuevo mandato, dice. El Congreso de la República recibió ayer el proyecto de presupuesto general de la Nación, el cual incluye la oferta de campaña del gobierno electo. Entonces, ¿qué entidades? La presidencia, relaciones exteriores, gobernación, defensa, finanzas públicas, educación y salud pública, trabajo, economía, maga. Entonces a cada uno se le da cierto porcentaje. Entonces dice que en salud en mayo estaba vigente un presupuesto. Si nos vamos a salud pública, ¿verdad? Van a ver ustedes que tenían 8.263.000. Indicativo inicial, o sea, teníamos para el año 2020 8.198.000, ¿verdad? Y monto solicitado que se estaba solicitando para ese entonces, 8.198.400, ¿verdad? Entonces, ese
ese rubro o ese presupuesto nos tiene que alcanzar para ejecutar todo. Les vuelvo a repetir, a nivel nacional, desde una jeringa hasta el personal que labora en distintos servicios de salud, ¿sí? Cada uno tiene, ¿verdad? Aprobado cierto presupuesto. Es un ejemplo. Tipos de presupuesto: presupuesto de ingresos y egresos, presupuesto de costos fijos, presupuesto de costos variables y presupuesto ser programa, presupuesto financiero, presupuesto operacional y presupuesto con base cero. Entonces, cada uno va a regir. Por ejemplo, el presupuesto de costos fijos, como su nombre lo indica, se programan partidas por lo general de las mismas, ¿verdad? Por sueldos, mantenimiento, alimentación. También se le conoce como presupuestos de gasto capital porque escribe gastos específicos. Son presupuestos por lo general inflexibles y pueden ser relacionados con la planeación a largo plazo. Entonces, por ejemplo, servicio de luz, de agua, de internet, de comunicación, todo eso lo tenemos que planificar y realizar un presupuesto. También de costos variables, las partidas se estiman conforme a un promedio de egresos. Es apropiado para controlar los egresos que puedan variar según la demanda. O sea que se puede hacer un presupuesto en base a lo que ingresó el año pasado de pacientes y qué tanto se gastó de insumos. Entonces se le aplica un 5% o 10% que podrían llegar esos pacientes a nuestros servicios. Y en base a eso, pues se hace la planificación del presupuesto por costos variables, ¿sí? Bueno, ahora presupuesto por programa. Se detallan los egresos conforme a los diversos programas que integra el plan general en sus partidas. Cada programa presenta particularidades que dificultan la elaboración de un presupuesto general. Por ejemplo, en nuestras áreas, en nuestros hospitales, hay programas VIH, tuberculosis, vacunación. A cada planificación familiar, a cada uno de ellos se le aplica cierto porcentaje. Entonces, es muy importante conocer, ¿verdad? Cómo fue el año pasado esos ingresos, esos egresos de pacientes que obtuvimos. En base a eso se hace entonces el presupuesto por programas. Presupuesto operacional. Los egresos se señalan en detalle indicando la cantidad, costo por unidad, costo total, parcial y global. Quiere decir entonces que, por ejemplo, vamos a hablar de una jeringa. Una jeringa, ¿cuánto le cuesta? Vamos a decir que 3 quetzales. Si utilizamos 2,000 jeringas, entonces, ¿qué cantidad? Esa 3 por 2,000 lo multiplicamos y entonces obtenemos, ¿verdad? Ya el global. Entonces, solo se van a solicitar prácticamente global, operacional, lo que gastamos, lo que detallamos. El presupuesto base cero. Su propósito es un sistema variable bien operado. La idea sustantiva de esta técnica es dividir los programas empresariales en paquetes, calcular los costos por paquetes. Cada programa se inicia con base cero. O sea que no vamos a agarrar del año pasado lo que vamos a calcular cero, ¿verdad? Entonces lo vamos a detallar prácticamente como por primera vez, ¿verdad? Que no hemos tenido un indicador. Entonces los gastos se calculan así, ves que se revisa el presupuesto. Con ello, la tendencia a tomar en cuenta solamente los cambios producidos en el ejercicio anterior. La principal ventaja de esta técnica de presupuesto es que cada vez que se evalúa el ejercicio presupuestario anterior, se debe planear de nuevo cada programa, de tal forma que sus costos se revisan totalmente, ¿verdad? O sea que, y como ha sido el operacional,
como ha sido el anterior. En cambio, aquí el presupuesto es cero. Digamos que no tenemos nada de anterior, ¿sí? Un ejemplo de un presupuesto, por ejemplo, de una investigación. En papelería, ¿cuánto vamos a gastar? ¿Verdad? Entonces, por persona, dice, respaldan la investigación 500. Financiado por otras instituciones, si ustedes giraron notas y fue una donación, entonces ahí se va a colocar, ¿verdad? Que 200 obtuvieron de donación. Total, entonces, fueron 700. Pero como aquí no tuvimos ninguna donación, entonces nos quedamos con 500. Alquiler, si ustedes van a alquilar una cañonera, equipo, yo qué sé, 300, ¿verdad? Y así sucesivamente, todo lo que vayamos a necesitar en la realización de un plan o de un programa, todo tiene que llevar un presupuesto. ¿Estamos? Sistemas de control. ¿Qué es sistemas de control? Dice que es como la etapa final del proceso administrativo, que se liga de nueva cuenta a la planeación. Este modelo, ¿verdad?, de calidad incluye técnicas estadísticas para evaluar todo el proceso organizacional. Lo mismo podemos decir de la gerencia en procesos. Entonces, es evaluar todo de la última etapa de lo que concierne al proceso administrativo, o sea, la evaluación. Supervisión. ¿Qué entendemos por supervisión? Supervisión es cuando se considera más bien como parte de la dirección. Es un sistema muy importante de control porque permite apreciar directamente los resultados de la ejecución y apoya el desarrollo del personal en las organizaciones. La supervisión se concibe en coincidencia con la teoría, las relaciones humanas o del comportamiento, ya que la teoría clásica de la administración ubica la supervisión como forma de control por excelencia. Entonces, siempre debemos de tener un control, ¿verdad? Y al par va la supervisión. El enfoque humanístico da connotación diferente a la supervisión. Dice que la ubica como la parte de la dirección y enfoque que prevalece. Por ello, el concepto de supervisión se presenta y combina los dos enfoques, pero enfatiza al humanista. La supervisión es una dirección democrática cuyo principal interés es el supervisado y su realización plena. ¿Sí? Los objetivos de la supervisión. Para el personal es desarrollar habilidades, orientar, simplificar el trabajo y ofrecer un ambiente positivo en el trabajo, lograr el desarrollo de las relaciones humanas adecuadas. Ahora bien, para el usuario, el paciente, el cliente, es garantizar un servicio de calidad. Para la organización, es el logro de los objetivos institucionales. Programas de supervisión, cubrir todos los turnos, funcionar de manera vertical y horizontal, favorecer el desarrollo personal, ser flexible, sustentable, de medir, darse a conocer por todo el personal, no rebasar los 6 meses planeados, tener como propósito el objetivo de la calidad. ¿Y cuál es la función del supervisor de enfermería? Una de las funciones es establecer un diagnóstico situacional de supervisión, elaborar un plan de supervisión, analizar y valorar la cantidad de categoría del personal de enfermería se requiere en el área de trabajo asignada, colaborar con el jefe de servicio en la asignación y distribución del personal, tomar parte en la planeación y ejecución de los programas de enseñanza y el servicio. Determinar el sistema de trabajo idóneo para los servicios.
Participar en las técnicas de integración personal. Solucionar los problemas que sean comunicados o que detecte en caso contrario, turnarlos al nivel jerárquico correspondiente. Elaborar la distribución de turnos, horario, vacaciones, descanso y otros del personal de enfermería. Ahora bien, conoceremos los métodos y medios de la supervisión. Puede hacerse en dos formas, supervisión directa e indirecta. La directa a través de la observación, recorrido del establecimiento o de los servicios, entrevista y enseñanza. Ahora bien, la supervisión indirecta a través de registros usuales en enfermería. Háblese de estadística, expedientes del personal, instrumentos técnicos, administrativos, informes y planes de atención. ¿Cómo vamos a realizar ese procedimiento para el método de la supervisión? Se marca el día, el mes y el año. Se escribe el nombre del auxiliar y de la enfermera encargada del servicio. Se identifica el servicio. Se establece el horario de turno, si es de mañana, de tarde, de vela. Se anota el número de pacientes existentes del servicio. Se describe la situación del paciente y sus observaciones. Requisitos, planes de supervisión. El plan de supervisión debe tener amplia difusión, ya que el supervisado que sabe lo que el supervisor espera de él trabaja para lograrlo. No rebasar los 6 meses. Planear un plan de supervisión debe ajustarse a los diagnósticos situacionales, los cuales son constantes y permanentes. Un plan de supervisión que se programe para un periodo mayor de 6 meses puede resultar inoperante. El plan debe fomentarse en documentos normativos para aspectos disciplinarios. Establecer medidas disciplinarias y acciones correctivas de tipo constructivo. ¿Cómo vamos a realizar esa evaluación? Se constituye la evaluación como un proceso sistemático de medición, comparación, ¿de qué? De los resultados en relación con los objetivos. ¿Qué vamos a evaluar? Logros, objetivos, recursos y necesidades. Algo muy importante es ver necesidades, porque a veces solo evaluamos los logros, pero no vemos las necesidades que pueda tener nuestro personal, las necesidades que pueda haber en la institución. La evaluación es constante, dinámica, objetiva, oportuna y permanente. Uno de los objetivos principales de la evaluación es control de variables que pudiesen alterar el plan. Por otra parte, la evaluación se utiliza para apoyar la toma de decisiones que vamos a realizar y para mejorar. Muchas veces sentimos temor cuando y cuando vamos a evaluar, pero no se trata de eso. La evaluación debiese ser, ¿verdad? Una evaluación prácticamente para obtener resultados, ya sean negativos o positivos, y dar una solución, ¿verdad? No, que muchas veces lo que realizamos son evaluaciones y ahí se queda, pero no damos una solución a lo que hemos evaluado. Además de los sistemas de control mencionados, se utilizan otros métodos, como la teoría de la administración para facilitar el control. Dos métodos son los que usualmente forman parte de la organización. El archivo es otra forma. Se define el archivo como el conjunto de documentos debidamente clasificados, ordenados, ¿verdad? Debemos de mantener un archivo. El contenido del archivo es complejo, sistemático,
pero sin duda esencial para la vida de la organización. Según el sistema de acceso debe ser público, privado y secreto. También están las auditorías. La auditoría es un procedimiento técnico que sirve para evaluar la marcha de un trabajo X, ¿verdad? Tipos de auditoría. Los tipos de auditoría son a la fecha múltiples, pero sin embargo son dos tipos de auditoría más conocidos. La auditoría externa, como por ejemplo la auditoría fiscal y la auditoría contable. Fiscal van a ir a contabilizar lo que hay. Contable, todo lo que es del presupuesto. Auditoría interna, entre las cuales se destacan la auditoría administrativa, la auditoría contable y la auditoría profesional. ¿Cómo estamos realizando nuestro trabajo? ¿Qué cosas debemos de mejorar? Las técnicas de control más empleadas. Afortunadamente, el desarrollo de la administración ha aportado infinidad de herramientas. Y dentro de estas técnicas, el control, entre ellas técnicas, tenemos las siguientes. Los informes. ¿Qué son los informes? Deben de reflejar el aprovechamiento de los recursos en relación con el logro de objetivos. Su redacción debe de incluir conclusiones y sugerencias. Un buen informe se divide en dos partes, la parte cualitativa y la parte cuantitativa. Cualitativa de cualidades, cuantitativa de números. En la primera se describen los aspectos, dice, ¿verdad?, que desean informar. En la segunda se expresan con tablas, gráficos, avances, indicadores. Al elaborar un informe se consideran otros siguientes aspectos. Preliminares, se integra para la portada, el directorio, la tabla de contenidos, la introducción, los gráficos. Cuerpo del informe se inicia por una justificación, los objetivos, la descripción, aspectos que se deben de informar, los avances. La sección técnica se incluye tablas, figuras que ilustren los aspectos sobre los cuales se trata de informar. Y la sección de referencias o apéndices incluye la bibliografía, los anexos correspondientes. Los tipos de informe pueden ser informe provocado. ¿Qué es eso? Responde a una necesidad de obtener información veraz y oportuna ante la presencia de un problema determinado. Uno de sus propósitos es hacer notar la necesidad de entregar resultados, ¿verdad? Entonces, debemos de brindar ese informe provocado, porque vamos a entregar, ¿verdad?, y hacer notar las necesidades en base a los resultados. Informe solicitado. Este es en aquello indicador o nivel jerárquico superior. Debe entregarse en un lapso de un tiempo determinado. Las características del informe solicitado es solo que incluye la información que ha sido requerida. Ahora bien, ¿qué es informe de rutina? Este más que todo, ¿verdad?, parte de las actividades que se requieren de un control periódico. Sus características son que tienen una formalidad determinada en un periodo sistemático y que forma parte de las acciones planeadas. Entonces vamos a ver un ejemplo de la guía de observación. Dentro de eso dice que los informes medios de control, existen algunas técnicas que incluyen aspectos sistematizadores como el ejemplo, ¿verdad?, en lo que dice, utiliza los materiales necesarios para su práctica, utiliza su manual de práctica, es puntual en las actividades. Mire, hasta la puntualidad se evalúa. Sigue de manera puntual los procedimientos establecidos en el manual. La observación es indispensable para el control. En la práctica se requiere fijar parámetros de medición que impidan la subjetividad, ¿verdad? Por ejemplo, 0 nunca lo traía, algunas veces 1
casi siempre 2, siempre. Entonces es muy importante contemplar todos estos aspectos y conocerlos para evitar tener problemas. Bueno, con esto hemos finalizado entonces con la clase, con la unidad temática número 4 en medios e instrumentos. Les deseo todo lo mejor, éxitos en su práctica administrativa, ¿verdad? Y contemplen todos estos aspectos, todos estos medios que se tienen que realizar. Muchas gracias, con permiso.